Bendiciones, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es Agar e Ismael. Estaremos tomando o analizando, mejor dicho, lo que es el libro de Génesis, capítulo 16, versículos del 1 al 16, lo cual nos relata lo que es esta historia. Como siempre, le pedimos al Señor que nos dé el entendimiento, el discernimiento para poder entender cuál es el mensaje que está oculto, está encriptado en lo que es este mensaje, este texto. Así que comenzamos, y dice la palabra, el versículo 1, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ya tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Aquí vemos algo bastante interesante. Aquí vemos de que, en primer lugar, vemos de que la mujer le pidió algo específico a su esposo. En este caso, Sarai, a Abraham. Algo que hemos de entender de que cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de antes de lo que cuando Dios le cambió el nombre a Abraham. Después se lo cambió el nombre a Abraham, que significa algo diferente. Así que vemos de que le dice: mira, Jehová me ha hecho estéril. Jehová ha decidido y ya ves que me ha hecho estéril. Así que te digo, te ruego, mejor dicho, que te llegues a este egipcio, a mi sierva. Y entonces quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y aquí hay muchas preguntas que debemos hacernos. Era, ¿por qué Abraham, cedió demasiado rápido el ruego de su esposa? ¿Por qué? Algo que podemos notar de una u otra manera. Y repito, voy a decir esto en una opinión personal, algo que yo puedo percibir, no es algo de que la palabra lo estipula, la palabra lo dice, pero aquí podemos ver una falta de carácter de Abraham. Tenía falta de carácter. ¿Por qué? Porque él cedió demasiado rápido al ruego de su esposa. Entonces, repito, no es de que estoy tomando una postura machista, no, no es así. Sino si tú eres el hombre de la casa, tú eres el sacerdote de la casa, tienes que tener carácter, tienes que tener una postura de autoridad, una postura de tener un balance, donde tú vas a entender, tú vas a definir, tú vas a llevar al punto donde vas a hacer algo que es correcto o incorrecto. Tú tienes que tener la certeza, tienes que tener el carácter de definirte y decir: ok, esto no es correcto. Así que vemos de que fue demasiado sencillo, demasiado fácil al ruego de Sarai, a lo cual se dio bastante rápido Abraham a su petición. Y dice el versículo siguiente, dice: Sarai, mujer de Abraham, tomó Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y dice el versículo siguiente: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí vemos de que esta mujer era egipcia, había sido sierva de Egipto, entonces había sido tomada de Egipto como sierva. Y llama la atención en primer lugar porque vemos de que el padre de la fe tenía una sirviente egipcia. Y vemos de que años más adelante la simiente de Abraham vino a ser esclavo de Egipto. Te llama mucho la atención de cómo se intercambian los papeles. De Abraham tener una esclava egipcia a venir su simiente a ser esclavo de Egipto. Algo interesante. Eso más que todo quería tomarlo en cuenta porque me llamó mucho la atención. Así que dice de que Abraham se llega a Agar y está queda encinta. Entonces dice la palabra de que cuando esta miró de que había concebido, dice que miraba con desprecio a su señora. Y hasta cierto punto vemos de que humanamente hablando era algo normal. ¿Por qué? Porque vemos de que el señor de la casa era Abraham. El señor de la casa se había llegado a una sierva, a una esclava, literalmente hablando, a una esclava, y había concebido del señor de la casa. Entonces, al verse esto, vemos de que esta mujer comienza a exaltarse, comienza a sentirse eh, exaltada. Entonces vemos que lo primero que reacciona es menospreciar a su señora.
Y dice la palabra que miró con menosprecio a su señora. Entonces, como decimos, si tomamos esto, lo traemos a nuestro ámbito personal, a nuestro tiempo, vemos de que muchas veces cuando tú eres parte de una iglesia, tú sirves en una iglesia y tienes el privilegio de predicar de vez en cuando. ¿Qué pasa cuando tu pastor predica, tu pastor da un mensaje y vemos de que no muchas personas se convierten, no muchas personas pasan al altar a ser ministrados, pero vienes tú y das un mensaje un domingo o un miércoles o cualquier día que tenga culto especial? Tú das un mensaje, entonces tú haces el llamado y miras que muchas personas pasan al frente, muchas personas se convierten, muchas personas aceptan el llamado. Entonces tú dices, wow, a mí Dios me usa más que a mi pastor. A mí Dios me usa más que mi líder. Entonces comienzas de una u otra manera a ver con menosprecio a tu pastor, a ver con menosprecio a tu líder, a ver con menosprecio a la persona que está a tu cargo. Entonces vemos que humanamente hablando, cuando tenemos un favor de parte del Señor, en este caso Dios, vemos de que nos sentimos exaltados, nos sentimos importantes. ¿Por qué? Porque hemos sido utilizados más, entre comillas, que la cabeza principal. En este caso, si volvemos al texto, Agar se sintió exaltada. ¿Por qué? Porque había concebido del Señor de la casa, había concebido de el amo y Señor. Entonces menospreció automáticamente a su señora, a la cual ella estaba a cargo de. Entonces vemos que es algo literalmente, humanamente hablando, algo común, donde tú te exaltas cuando has visto el beneficio, has sido beneficiado más que la persona que está a tu cargo. Seguimos. Dice el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y aquí vemos algo un poco absurdo. ¿Por qué? Porque ¿en qué cabeza cabe de que Sarai toma la decisión de entregarle su sierva para que Abraham, su esposo, se llegue a ella? Y al ver que esta mujer concibió, al ver que esta mujer literalmente realizó lo que ella quiso, entonces ahora vemos de que por la acción, por el resultado del desprecio de ella hacia su señora, viene ahora Sarai y afrenta a Abraham y le dice, mi afrenta sea sobre ti, porque te di a mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Y entonces dice, juzgue ahora Jehová entre tú y yo. Y aquí vemos algo bastante llamativo. Y repito, eso es bastante absurdo. ¿Por qué? Porque cómo es de que al ver de que lo que ella planeó hasta cierto punto se efectuó, pero al ver de lo que la actitud de la otra mujer se sintió menospreciada, entonces lo que hizo era ir a afrentar a su esposo. Entonces aquí vemos de que muchas veces nosotros tomamos ciertas decisiones, lo cual nos llegan a afectar, toman de una u otra manera o tienen cierto efecto de otra manera, pero no tienen un efecto 100% como nosotros creímos que iba a tenerlo. Entonces tiene ciertos efectos secundarios, pero puedo decirlo así. Entonces vemos de que la decisión que Sarai tomó fue una decisión en base a sus emociones, fue una decisión en base a sus deseos, no fue una decisión en base a lo que era la voluntad de Dios. Entonces cuando nosotros hacemos, mejor dicho, algo que no está basado a la voluntad de Dios, vamos a llevar la triste realidad de que van a haber consecuencias. Y esto pasó con Sarai, esto pasó con ella. ¿Por qué? Porque la sierva, la esclava, concibió del Señor. Y esto fue suficiente para menospreciarle a ella. Pero vemos más adelante, si seguimos leyendo, dice el versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y aquí llama la atención, ¿por qué? Porque vemos que Abraham de una u otra manera se desligó y dijo,
Tu sierva está en tus manos. Ella es tu sierva. Haz con ella lo que tú quieras. Haz con ella lo que te parezca. Es tu sierva. Tú tienes la autoridad sobre ella, así que haz lo que tú quieras hacer. En pocas palabras, Abraham se desligó de la responsabilidad y dijo, ok, esa es tuya. No tengo nada que ver ahí con ello. Fue tu decisión. Tú me pediste, tú me rogaste que me llegase a ella para que concibiera. Así que ese es tu asunto. No estés involucrándome en este asunto porque esa fue tu voluntad. Vemos que fue bastante fácil, como lo dije al principio. Podemos notar una falta de carácter en Abraham. Falta de carácter. ¿Por qué? Porque se dio demasiado fácil y a su vez demasiado fácil se desligó de su responsabilidad. Y dice más adelante, el versículo siguiente, dice, y la halló. Dice que ella salió de la presencia, dice más adelante, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Ok, vemos de que Agar huye. Dice la palabra de que Agar había sido afligida por Sarai. Al ver de que ésta le menospreció, entonces Sarai tomó una postura de afligir a Agar, al punto donde ésta no aguantó más y tomó la decisión de huir de la presencia de su señora. Entonces, vemos más adelante que dice de que cuando ella huyó, dice que huyó por el camino de Shur, dice donde hay, junto a una fuente. Y dice de que el ángel, un ángel se le aparece y dice, Agar, sierva, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Llama la atención de que un ángel se le apareciera a Agar. ¿Por qué llama la atención? Porque, literalmente hablando, Agar era egipcia, era una sierva egipcia. Entonces, pero vemos de que lo que estaba en su vientre era algo que le pertenecía a Dios. ¿Cómo así? Al Agar tener el fruto en el vientre de ella, de el escogido de Dios, del hombre que ha sido escogido para formar el pueblo suyo. Entonces, al ver un parte de la simiente de Abraham en el vientre de Agar, Dios iba a cuidar de ella. Entonces, así le pregunta y dice, pero lo que llama la atención dice, huyo delante de mi señora, delante de Sarai, mi señora. Y dice el versículo siguiente, el versículo 9, dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Hagamos algo interesante. Vemos de que Agar huye, va huyendo, huye a una fuente. Llega a esta fuente. Esta fuente podemos manifestar lo que es Dios. Dios se atraviesa en el camino de Agar, la fuente, la vida, donde está la salvación, donde vamos a encontrar reposo. Entonces ella va huyendo y se aparece automáticamente el ángel de Jehová. Le dice, ¿a dónde vas? Y la respuesta que el ángel le da a Agar, le dice, regrésate, vuélvete a tu señora. Pero le dice también, y ponte sumisa bajo su mano. Pero no solo le dice, vuélvete, no solo le dice, sigue siendo afligida, no solo le dice, sigue siendo sumisa, sino que le da una promesa. Y le dice, el ángel dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y vemos de que Dios tiene misericordia de Agar. Dios tiene misericordia porque lo que estaba en su vientre era el fruto de una promesa. Y es aquí donde voy a tomar un paréntesis y me voy a enfocar en Abraham. Abraham tenía la promesa de parte de Dios de formar una gran descendencia, de formar un pueblo como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces vemos de que al él haber cedido, llegarse a Agar, a tener un hijo fuera de lo que era la promesa de Dios,
compartió de una u otra manera su promesa con alguien más, con alguien que no debería de haberla compartido. Y es aquí donde debemos tomar en cuenta nosotros como ministros. Dios nos da una promesa, Dios nos da algo en específico, entonces debemos de aprender a cuidar eso. Y no podemos pretender querer ayudar a Dios para que el propósito de Él se cumpla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nuestra ayuda. Dios ya tiene un plan, ya tiene un propósito específico para nosotros, pero si tomamos decisiones erróneas para adelantarnos al tiempo, para alcanzar esa promesa y adelantarnos al tiempo, entonces vamos a ver de que vamos de una otra manera a compartir esa promesa de que Dios nos ha dado, pero de una mala manera. Porque así pasó con Abraham. Abraham se llegó, entonces, ¿qué pasó? Porque había una promesa sobre Abraham. Entonces, esa promesa se extendió hacia Agar. Porque la promesa fue para Agar. La promesa no fue para Ismael. ¿Por qué? Porque le dice, porque darás a luz a un hombre, y además uno dice, en el versículo 10, dice, multiplicaré tanto tu descendencia. Le está hablando a Agar, no le está hablando a Ismael, porque Ismael no había nacido todavía. Le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Así que vemos de que la promesa que Dios le dio a Abraham se manifiesta en Agar. ¿Por qué? Porque lo que estaba en el vientre de ella era la promesa de Dios. Entonces, cuando tú eres de una otra manera atrapado o estás concibiendo el fruto de Dios, en este caso el llamado que Dios ha hecho a tu vida, entonces debes de entender de que Dios va a estar siempre ahí y te va a guardar. Así que vemos que más adelante le dice el versículo 12, y será hombre fierro, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque vemos una transferencia de la promesa. Vemos una gran nación. Vemos algo extraordinario. Vemos una gran nación que vino de parte de Agar. Y dice de que Ismael será un hombre fierro. Y lo que llama la atención dice que su mano será contra todos y la mano de todos contra él. En pocas palabras, va a estar en guerra. Guerra constante. Y eso lo vemos hoy en día. Hoy en día se ve la guerra que hay constante entre Israel y Palestina. Así que vemos de que una mala decisión, una decisión fuera de lugar, por falta de carácter, y puedo asegurarlo, falta de carácter de parte de Abraham, vino a traer lo que está hoy en día, el conflicto que está hoy en día. Así que seguimos leyendo, dice más adelante, versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bared. Y dice versículo 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Aquí vemos algo extraordinario también. Dios le dice a Agar, será un hombre fierro, y le llamas Ismael. ¿Por qué? Porque Jehová escuchó tu aflicción, ha oído tu aflicción. Entonces será el nombre de Ismael. Pero aquí vemos de que quien da el nombre es el padre. Y el padre de este niño era Abraham. Entonces Abraham vemos de que lo llama exactamente el nombre de que el ángel de Jehová le había dicho a Agar que se llamaría. ¿Coincidencia? No. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en nuestra vida. Aunque nos alejemos, que nos partemos de Él, el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. Así que vemos de que el mismo padre, Abraham, le dio el nombre al hijo Ismael. Dice el versículo siguiente, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así que vemos de que por querer ayudar a Dios de una otra manera, porque Sarai, al verse estéril, pero ya habían escuchado, ya habían escuchado la promesa de Dios, pero ellos quisieron adelantarse a Dios, o quisieron ver, o no pensaron, mejor dicho, en la magnitud de lo que se avecinaba. Pero debemos recordar de que Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, y que siempre está atento. Pero debemos de aprender a tener discernimiento. Debemos de aprender a pedirle dirección a Dios
en nuestras decisiones. Porque si tomamos decisiones fuera de orden, fuera de tiempo, entonces van a haber consecuencias. Consecuencias de que no las esperábamos, pero cuando están fuera del tiempo de Dios, no van a dar el mismo resultado. Así que tratemos de que nuestras decisiones estén siempre basadas a la voluntad de Dios. No tomemos decisiones por nuestra propia cuenta, sino que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición para tu vida. Te invito a compartirlo. Si así lo ha sido, te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga, Dios guarde. Hasta la próxima.